Buenos días, Edgar. A las Bien, órdenes. bien, quisiéramos ante todo tener un análisis de cómo estamos en atención a esta situación. Sabemos que también el distanciamiento social ha comprometido gran parte de su labor y esto sin duda Sí. también complica aún más el poder avanzar hacia una economía que poco a poco vaya nuevamente reorientándose y ganando nuevamente la normalidad. Bueno, la situación es bastante complicada, tanto como la normalidad no creo que lleguemos tan pronto, Edgar, porque realmente no estamos bien, ¿verdad? Hay empresas en las que siempre se respeta el distanciamiento, el lavado de manos, todas las medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? No obstante, siempre están los irresponsables que los fines de semana seguramente no se cuidan, ¿verdad? Vienen a las consultoras y dan positivo al COVID, ¿verdad? Principalmente los jóvenes que son bastante irresponsables, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eso hace que toda la consultora se quede en cuarentena, ¿verdad? Durante 14 días. Entonces, eso atrasa los trabajos y la subsecretaría realmente, yo no puedo decirle a la subsecretaría, sabes que mi funcionario estuvo con COVID y 14 días tuvimos que parar los trabajos, porque los vencimientos siempre no te esperan, ¿verdad? Los vencimientos van del 7 al 25 conforme al calendario perpetuo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del selectivo al consumo, estamos hablando del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y otros impuestos, así como también las retenciones que nos esperan, ¿verdad? Las retenciones, por ejemplo, uno deja de pagar un día después y conforme a un articulado de la ley, ¿verdad? Eso se considera como una presunción de defraudación. Entonces, eso no espera, independientemente, ¿verdad?, a otros tipos de recargos que por el momento, para las obligaciones formales, no estamos teniendo multas, por lo menos hasta octubre, ¿verdad? Esa es nuestra situación, nuestra realidad. Otra cosa importante, Edgar, y a los que nos están escuchando y viendo, que están bien a vos, ¿verdad? El tema es el siguiente, ¿verdad? Nosotros realmente estamos trabajando a medias. ¿Por qué? Y tiene que saber la población paraguaya de que la situación económica no está para nada bien. Empresas que se están cerrando, empresas que le liquidan a sus funcionarios, empresas que vuelven a pedir suspensiones, un alarde de las suspensiones en el Ministerio de Justicia y Trabajo. Llámese, por ejemplo, en el shopping, por ejemplo, existen los lugares donde están en juego los niños, ¿verdad? Están otros tipos de actividades, los mismos restaurantes que no tienen la gente que tienen que tener, ¿verdad? Yo tengo clientes que desde el 12 de marzo, por ejemplo, hasta hoy no están abriendo, que corresponden a la cuarta fase. Y no sabemos también si después de la cuarta fase, por ejemplo, los padres de los niños van a querer llevarle a esas salas de juego de niños, ¿verdad? Entonces la situación es bastante complicada. Hay otras empresas que también se están cerrando por consecuencia de la pandemia y ya no generan ingresos. Entonces, ¿qué sucede? Que los contadores no podemos estar requiriéndole a personas cuyos ingresos no tienen, no podemos cobrar los honorarios, ¿verdad? Y a eso hay que agregarle también otros factores exógenos, como ser, por ejemplo, el tema de muchas personas que caen con el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? La consultora se ve disminuida, ¿verdad?, en su cantidad de personal, y eso hace que muchas veces no podamos cumplir en tiempo y forma con la liquidación de nuestros impuestos. Es decir, la situación no está buena, Edgar, para nada lastimosamente para los queridos colegas. Ahora, ¿cuál es la posible o al menos una solución que les permita aguantar en medio de esta situación? ¿Han planteado las exigencias que hoy día tienen desde el Colegio de Contadores en atención a que sabemos la realidad de muchos hoy día aquí en Central, y ni qué decir los que trabajan en el interior del país, también está bastante comprometida? Bueno, por lo menos podemos decir que las relaciones que tenemos con la administración tributaria son buenas, ¿verdad? El viceministro nos escucha bastante, ¿verdad? Prueba de ello el tema de que las multas por obligaciones formales se alargaron, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, también el tema de las retenciones, por ejemplo, hay un impuesto nuevo, que es el impuesto a los dividendos y a las utilidades, que entró a regir a partir de este 1 de enero del 2020. Eso, por ejemplo, tendría que haberse cumplido allá por el mes de abril con las asambleas. Nacía la obligación tributaria, por ejemplo, si las sociedades necesitaban, vamos a decir, distribuir sus dividendos y en la asamblea se decidió la distribución de los dividendos, entonces el nacimiento de la obligación era el día siguiente. Sin embargo, esto permitió, con el tema de la pandemia, se alargó la convocatoria de las asambleas hasta el 30 de junio, se puede practicar la retención hasta agosto y se paga en septiembre, ¿verdad?
Los anticipos, por ejemplo, sí nos preocupan bastante, Edgar, porque los anticipos pues se pagan sobre el impuesto a la renta del año anterior, ¿verdad? Y como el año anterior a lo mejor la empresa XX tuvo una utilidad de 1.000, este año ya no va a tener la utilidad de 1.000, va a tener la utilidad de 500 o 700, ¿verdad? Entonces tus anticipos ya no van a ser igual que no vas a pagar el mismo impuesto que el año anterior, porque como consecuencia de la pandemia estuviste 2, 3 o 4 meses sin movimiento. Entonces, yo creo que esos casos particulares, según está diciendo la Administración Tributaria, van a ser atendidos. Ejemplo, esta empresa que el año pasado tuvo un impuesto de 1.000 y que tiene que sancionar en 4 pagos esos 1.000 como anticipo, en este ejercicio fiscal 2020 se puede acercar a la Administración Tributaria, presentar una nota, porque toda la atención también es virtual, ¿verdad? Entonces se presenta una nota y solicita la suspensión de todos los anticipos, lógicamente cumpliendo con los requisitos legales exigidos por la Administración Tributaria. Esos son los tipos de conversaciones que nosotros manejamos con la Administración Tributaria, ¿verdad? El tema de los anticipos. ¿Por qué? Porque este año no se va a alcanzar ni siquiera, vamos a decir, el 30-40% de lo que era el año pasado. Entonces esa es una situación bastante acuciante y real por la que está pasando todas las empresas. Ahora, ustedes siguen de cerca también las declaraciones en atención a lo que se espera en materia de recaudación por parte de la SED y la realidad que ustedes ven en atención a solicitar este pedido, porque también debemos interpretar esto en atención Sí. a lo que se espera en materia de recaudación para poder de cierta forma oxigenar a la economía en atención a la situación difícil por la que pasamos, pero el planteamiento hoy día es postergar aún más. Esto no va a comprometer así las proyecciones o al menos el proyecto de nuevamente de cierta forma subsanar a nuestra economía mientras estemos en esta situación. Según lo que estamos nosotros siguiendo, en abril bajó un 70%, en mayo bajó en un 30%, según declaraciones de las altas autoridades, ¿verdad? Y en el mes de junio hubo un empate, vamos a así decirlo, es decir, prácticamente en relación a junio del año 2019 fue más o menos la misma recaudación. Lastimosamente no se puede esperar mucho las recaudaciones, justamente esto es un cuello de botella, ¿verdad? Pues yo también soy economista, es un cuello de botella. ¿Por qué? Porque las empresas dejan de trabajar, disminuyen sus ingresos, y yo como contadora te voy a decir de que la mayoría de las empresas no alcanzan ni siquiera el 30 o 40% del ingreso que tuvieron el año anterior, porque nosotros hacemos flujos de efectivos proyectados y vemos cuál fue el ingreso comparativo del año anterior con la de este año de todas las empresas, no solamente de un tipo, de todas las empresas. Los restaurantes, ¿quién se vaya a los restaurantes? Antes vos tenías gente, ¿verdad?, participando en gran cantidad, hoy en día no, porque la gente tiene miedo, la gente se cuida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede como consecuencia de eso? Se deja de facturar, disminuyen las facturaciones y por ende la liquidación de los impuestos y el recaudo fiscal, ¿verdad? Pero eso es consecuencia, es una realidad que tenemos que vivirla, ¿verdad? Lastimosamente es así, y eso no se va a solucionar del día a la mañana. Yo creo que Muchísimas gracias por darnos este análisis. Sin duda también nosotros vamos a estar expectantes de cómo avancemos también en lo que hace a la tributación específicamente y cómo se tengan o si se tienen o no en cuenta las recomendaciones técnicas que hoy día realizan desde el Colegio de Contadores. Muchas gracias. muchas gracias, que tengan un buen día.